Cuando quiera, Fidi. Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de leyendas y fantasmas del castillo de Glamis en Escocia. Estamos en Escocia, tierra de verdes montañas, oscuras leyendas y orgullo patrio, un escenario a descubrir. Nos alejamos un poco de la capital para adentrarnos en Angus, una ciudad realmente interesante donde te encontrarás con el que se considera uno de los castillos más embrujados del mundo. Si hay algo más atrayente que un hermoso castillo, es un hermoso castillo plagado de leyendas, y uno de ellos es el de Glamis. No podemos negar que el lado místico y sobrenatural de una fortificación hacen estas construcciones muchísimo más atractivas. En Escocia encontramos cientos de estos castillos, construcciones con siglos de antigüedad que cuentan con uno o incluso varios fantasmas, como inquilinos. Un excelente ejemplo es el mencionado castillo de Glamis, uno de los enclaves turísticos más importantes del país. Este castillo está ubicado, claro está, en Glamis y data aproximadamente de principios del siglo XIV. Podemos dejarnos enamorar por sus muros llenos de historia. Podemos disfrutar de sus interiores y pasear por sus jardines. No obstante, después de saborear su estructura y bellas proporciones, seguramente tendremos ganas de ahondar un poco más en su lado oculto. El lado oculto que todo castillo guarda. Son varios los fantasmas que pasean por los pasillos de este castillo. Para empezar, encontramos la leyenda de Janet Douglas, la sexta Lady Glamis. Al parecer, el final trágico de esta mujer, quemada a una hoguera por cometer actos de brujería contra el mismísimo rey, la condenó a pasar el resto de la eternidad deambulando sin descanso por las instalaciones de Glamis. Se dice que Shakespeare ubicó en el castillo de Glamis una de sus escenas más famosas para la obra de Macbeth. Se trata del asesinato del rey Duncan, aunque los especialistas en historia nos señalan que este dato no es del todo cierto, puesto que este suceso aconteció en el siglo XI y el castillo de Glamis se levantó en el siglo XIV. No obstante, no es esto lo que vienen buscando todos los turistas y curiosos que se acercan hacia este incomparable escenario. Actualmente el castillo es propiedad de la familia Bowes-Lyon, quienes lo recibieron como regalo por parte de Robert de Bruce en 1372 por los servicios ofrecidos a su trono. Fue aquí donde nació la princesa Margarita en 1930 y aquí donde María, reina de Escocia, encontró su refugio personal allá por el año 1562. Es un escenario de bellísimos jardines, un castillo más parecido a un château francés que a una fortaleza medieval, que ha fascinado desde siempre a generaciones enteras de nobles y monarcas. No obstante, el pasado trágico y las maldiciones, hiladas a raíz de múltiples desastres familiares y traiciones, construye la leyenda más oscura que desoyen los actuales herederos, y que fascina a todo turista que se acerca a Angus, solo por ver, aunque sea de lejos, cómo el horizonte queda recortado majestuosamente por esta construcción increíble y maldita. Situado en el valle de Stranmore, en Tayside, Escocia, el castillo de Glamis pertenece a la familia Lyon desde 1372. La primera noticia de su existencia data de 1034, año en el cual el rey Malcolm II fue asesinado entre sus muros por un grupo de rebeldes. Se dice que mientras huían en medio de la noche, los asesinos se ahogaron en el cercano lago Forfar, al quebrarse la superficie helada de este. Algunos afirman que es con el asesinato del rey cuando comienza la historia paranormal del castillo. Otros sitúan su inicio en 1372, con la llegada de la familia Lyon desde Forterbiot, pues los Lyon habían traído con ellos un cáliz acerca del cual se decía que si se abandonaba alguna vez, Forterbiot acarrearía la desgracia sobre la familia. De ser cierto la maldición del cáliz, tardaría aún 150 años en manifestarse. En 1538, Janet Douglas, Lady Glamis, por matrimonio,
era injustamente condenada a morir en la hoguera, bajo la acusación de emplear artes brujeriles en contra del rey Jaime V. El castillo pasó a poder del rey hasta que a su muerte fue devuelto a los Lyon. Aseguran que desde entonces el espectro de Lady Glamis es visto con frecuencia por sus pasillos bajo la forma de una dama blanca o una dama gris. Seguimos con los supuestos fantasmas que la habitan. El hombre deforme. Se dice que el tercer conde de Strathmore tuvo varios hijos, pero lamentablemente uno de ellos, el mayor, nació mal, vino al mundo con una deformidad muy grave. Tanto fue así que pensaron que no iba a vivir demasiado, así que decidieron dejarlo abandonado en una habitación, ofreciéndole los mínimos cuidados para que dejara pronto este mundo. Pero el niño era fuerte, muy fuerte y resistió. Nadie se atrevió a darle muerte, puesto que por ser el mayor tenía legítimo derecho a heredar el título y el castillo, así que lejos de hacerle daño, se le dio más bien una muerte en vida. Jamás salió de su habitación y lo más increíble, lo que al menos afirma la leyenda, es que sobrevivió a varias generaciones de Strathmore. Era una criatura feroz y muy deforme, que atemorizó durante mucho tiempo a toda la línea sucesoria. Nadie sabe si murió o no, y de ahí que a día de hoy muchos sigan buscando esa supuesta habitación oculta donde habita este ser que suele escaparse de vez en cuando. De ahí las sombras deformes que se ven en ocasiones arrastrándose en las paredes. Vamos con otro de los supuestos fantasmas. La mujer sin lengua. Nadie conoce su historia, nadie sabe el porqué de su desesperación, ni por qué carece de lengua. Se trata de una mujer joven que aparece únicamente por los alrededores del castillo y en una habitación en concreto. Tiene el rostro desfigurado y siempre abre la boca intentando balbucear alguna palabra. Se intuye que sólo la propia familia y propietarios del castillo de Glamis conocen qué le ocurrió a esta desgraciada joven. Vamos con otro, con la dama gris. Tan bucólica denominación responde en realidad a una historia realmente trágica. Nos estamos refiriendo a Lady Glamis o Janet Douglas, una mujer que fue quemada en 1537 por ser acusada de brujería. Se cuentan que envenenó a su primer marido, el señor de Glamis, John Lyon, y que más tarde se le acusó de haber intentado hacer lo mismo con el rey Jaime V de Escocia. Todas estas acusaciones eran en realidad falsas, pero puesto que no se encontraron bastantes evidencias para demostrar su inocencia, la buena dama fue quemada en una hoguera. A día de hoy sigue haciendo acto de presencia en el castillo. Es el fantasma más bello, más desconsolado y triste de este escenario tejido por la historia y el drama. Bien, queridos amigos de Clave 7, vamos con más fantasmas. También han sido vistos una anciana portando un fardo, un hombre de barba canosa, supuestamente un antiguo prisionero fallecido de hambre en el sótano, un paje negro con ropajes a la manera del siglo XVII, un ser flaco al cual se le llama Jack el Corredor, y el censo espectral no termina aquí. En una ocasión un huésped vio aparecer una cara pálida y ojerosa al otro lado de la ventana de su habitación. El rostro desapareció como si algo tirase de él, y entonces escucharon unos chillidos horribles. Otros huéspedes oían unos golpes en las paredes que no les dejaban dormir, y cuentan que esto le sucedió también a Lady Elizabeth Bowes Lyon, futura reina madre de la actual Isabel II de Inglaterra, quien pasó su infancia en el castillo. En 1957 una pobre sirviente abandonó su trabajo aterrorizada porque todas las noches escuchaba en la habitación contigua a la suya a Sir Patrick, el conde Crawford, los jugadores de cartas arrojar unos dados, golpear el suelo con los pies y proferir terribles blasfemias. El fantasma más famoso es el del conde Verdi, un hombre cruel que se cuenta que está condenado a jugar hasta el fin de los días a las cartas con el diablo, en una habitación secreta que, según dicen, está oculta tras alguna pared de la cripta. Como os decía al principio, la mención de Shakespeare al castillo como lugar del asesinato del rey Duncan es errónea, porque este suceso
pasó en el siglo XI y el castillo no se construyó hasta el siglo XIV. Aún así, en la visita te enseñan el supuesto lugar del crimen. Alrededor de la famosa habitación secreta se ha escrito mucho y circulan varias teorías, desde el horrible secreto monstruoso escondido allí hasta dos cadáveres de los enemigos del conde enterrados en vida. Lo que sí es cierto es que desde fuera se ven más ventanas que las que hay en el interior, un misterio por resolver, porque todo buen castillo escocés que se precie necesita fantasmas para ser más auténtico. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. Y como no, también me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. También codirijo dos programas como son Marín y Ceniza en Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de compañeros y colaboradores. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a Antonio Ceniza Afonso de Misterio y Leyenda de Galicia y Asturias por este audio que nos mandó de las leyendas del castillo del Glamis. Y hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta la próxima semana y que sean muy, muy felices. Muy bien, gracias. Buenas noches. Cuando quiera, Fidi. Hola, queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de leyendas y fantasmas del castillo de Glamis, en Escocia. Estamos en Escocia, tierra de verdes montañas, oscuras leyendas y orgullo patrio, un escenario a descubrir. Nos alejamos un poco de la capital para adentrarnos en Angus, una ciudad realmente interesante, donde te encontrarás con el que se considera uno de los castillos más embrujados del mundo. Si hay algo más atrayente que un hermoso castillo, es un hermoso castillo plagado de leyendas, y uno de ellos es el de Glamis. No podemos negar que el lado místico y sobrenatural de una fortificación hacen estas construcciones muchísimo más atractivas. En Escocia encontramos cientos de estos castillos, construcciones con siglos de antigüedad que cuentan con uno o incluso varios fantasmas, como inquilinos. Un excelente ejemplo es el mencionado castillo de Glamis, uno de los enclaves turísticos más importantes del país. Este castillo está ubicado, claro está, en Glamis y data aproximadamente de principios del siglo XIV. Podemos dejarnos enamorar por sus muros llenos de historia, podemos disfrutar de sus interiores y pasear por sus jardines. No obstante, después de saborear su estructura y bellas proporciones, seguramente tendremos ganas de ahondar un poco más en su lado oculto, el lado oculto que todo castillo guarda. Son varios los fantasmas que pasean por los pasillos de este castillo. Para empezar, encontramos la leyenda de Janet Douglas, la sexta Lady Glamis. Al parecer, el final trágico de esta mujer, quemada a una hoguera por cometer actos de brujería contra el mismísimo rey, la condenó a pasar el resto de la eternidad deambulando sin descanso por las instalaciones de Glamis.
Se dice que Shakespeare ubicó en el castillo de Glamis una de sus escenas más famosas para la obra de Macbeth. Se trata del asesinato del rey Duncan, aunque los especialistas en historia nos señalan que este dato no es del todo cierto, puesto que este suceso aconteció en el siglo XI y el castillo de Glamis se levantó en el siglo XIV. No obstante, no es esto lo que vienen buscando todos los turistas y curiosos que se acercan hacia este incomparable escenario. Actualmente el castillo es propiedad de la familia Bowes-Lyon, quienes lo recibieron como regalo por parte de Robert de Bruce en 1372 por los servicios ofrecidos a su trono. Fue aquí donde nació la princesa Margarita en 1930 y aquí donde María, reina de Escocia, encontró su refugio personal allá por el año 1562. Es un escenario de bellísimos jardines, un castillo más parecido a un château francés que a una fortaleza medieval, que ha fascinado desde siempre a generaciones enteras de nobles y monarcas. No obstante, el pasado trágico y las maldiciones, hiladas a raíz de múltiples desastres familiares y traiciones, construye la leyenda más oscura que desoyen los actuales herederos, y que fascina a todo turista que se acerca a Angus, solo por ver, aunque sea de lejos, cómo el horizonte queda recortado majestuosamente por esta construcción increíble y maldita. Situado en el valle de Strathmore, en Tayside, Escocia, el castillo de Glamis pertenece a la familia Lyon desde 1372. La primera noticia de su existencia data de 1034, año en el cual el rey Malcolm II fue asesinado entre sus muros por un grupo de rebeldes. Se dice que mientras huían en medio de la noche, los asesinos se ahogaron en el cercano lago Forfar, al quebrarse la superficie helada de este. Algunos afirman que es con el asesinato del rey cuando comienza la historia paranormal del castillo. Otros sitúan su inicio en 1372, con la llegada de la familia Lyon desde Forterbiot, pues los Lyon habían traído con ellos un cáliz acerca del cual se decía que si se abandonaba alguna vez, Forterbiot acarrearía la desgracia sobre la familia. De ser cierto la maldición del cáliz, tardaría aún 150 años en manifestarse. En 1538, Janet Douglas, Lady Glamis, por matrimonio, era injustamente condenada a morir en la hoguera, bajo la acusación de emplear artes brujeriles en contra del rey Jaime V. El castillo pasó a poder del rey hasta que a su muerte fue devuelto a los Lyon. Aseguran que desde entonces el espectro de Lady Glamis es visto con frecuencia por sus pasillos bajo la forma de una dama blanca o una dama gris. Seguimos con los supuestos fantasmas que la habitan. El hombre deforme. Se dice que el tercer conde de Strathmore tuvo varios hijos, pero lamentablemente uno de ellos, el mayor, nació mal, vino al mundo con una deformidad muy grave. Tanto fue así que pensaron que no iba a vivir demasiado, así que decidieron dejarlo abandonado en una habitación, ofreciéndole los mínimos cuidados para que dejara pronto este mundo. Pero el niño era fuerte, muy fuerte, y resistió. Nadie se atrevió a darle muerte, puesto que por ser el mayor tenía legítimo derecho a heredar el título y el castillo, así que lejos de hacerle daño, se le dio más bien una muerte en vida. Jamás salió de su habitación y lo más increíble, lo que al menos afirma la leyenda, es que sobrevivió a varias generaciones de Strathmore. Era una criatura feroz y muy deforme, que atemorizó durante mucho tiempo a toda la línea sucesoria. Nadie sabe si murió o no, y de ahí que a día de hoy muchos sigan buscando esa supuesta habitación oculta donde habita este ser que suele escaparse de vez en cuando. De ahí las sombras deformes que se ven en ocasiones arrastrándose en las paredes. Vamos con otro de los supuestos fantasmas. La mujer sin lengua. Nadie conoce su historia, nadie sabe el porqué de su desesperación, ni por qué carece de lengua. Se trata de una mujer joven que aparece únicamente por los alrededores del castillo y en una habitación en concreto. Tiene el rostro desfigurado
y siempre abre la boca intentando balbucear alguna palabra. Se intuye que solo la propia familia y propietarios del castillo de Glamis conocen qué le ocurrió a esta desgraciada joven. Vamos con otro, con la Dama Gris. Tan bucólica denominación responde en realidad a una historia realmente trágica. Nos estamos refiriendo a Lady Glamis o Janet Douglas, una mujer que fue quemada en 1537 por ser acusada de brujería. Se cuentan que envenenó a su primer marido, el señor de Glamis, John Lyon, y que más tarde se le acusó de haber intentado hacer lo mismo con el rey Jaime V de Escocia. Todas estas acusaciones eran en realidad falsas, pero puesto que no se encontraron bastantes evidencias para demostrar su inocencia, la buena dama fue quemada en una hoguera. A día de hoy sigue haciendo acto de presencia en el castillo. Es el fantasma más bello, más desconsolado y triste de este escenario tejido por la historia y el drama. Bien, queridos amigos de Clave 7, vamos con más fantasmas. También han sido vistos una anciana portando un fardo, un hombre de barba canosa, supuestamente un antiguo prisionero fallecido de hambre en el sótano, un paje negro con ropajes a la manera del siglo XVII, un ser flaco al cual se le llama Jack el Corredor, y el censo espectral no termina aquí. En una ocasión un huésped vio aparecer una cara pálida y ojerosa al otro lado de la ventana de su habitación. El rostro desapareció como si algo tirase de él, y entonces escucharon unos chillidos horribles. Otros huéspedes oían unos golpes en las paredes que no les dejaban dormir, y cuentan que esto le sucedió también a Lady Elizabeth Bowes Lyon, futura reina madre de la actual Isabel II de Inglaterra, quien pasó su infancia en el castillo. En 1957, una pobre sirviente abandonó su trabajo aterrorizada porque todas las noches escuchaba en la habitación contigua a la suya a Sir Patrick, el conde Crawford, los jugadores de cartas arrojar unos dados, golpear el suelo con los pies y proferir terribles blasfemias. El fantasma más famoso es el del conde Verdi, un hombre cruel que se cuenta que está condenado a jugar hasta el fin de los días a las cartas con el diablo, en una habitación secreta que, según dicen, está oculta tras alguna pared de la cripta. Como os decía al principio, la mención de Shakespeare al castillo como lugar del asesinato del rey Duncan es errónea, porque este suceso pasó en el siglo XI y el castillo no se construyó hasta el siglo XIV. Aun así, en la visita te enseñan el supuesto lugar del crimen. Alrededor de la famosa habitación secreta se ha escrito mucho y circulan varias teorías, desde el horrible secreto monstruoso escondido allí hasta los cadáveres de los enemigos del conde enterrados en vida. Lo que sí es cierto es que desde fuera se ven más ventanas que las que hay en el interior, un misterio por resolver, porque todo buen castillo escocés que se precie necesita fantasmas para ser más auténtico. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. Y como no, también me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. También codirijo dos programas como son Marín y Ceniza en Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de compañeros y colaboradores. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a Antonio Ceniza Afonso de Misterio y Leyenda de Galicia y Asturias por este audio que nos mandó de las leyendas del castillo del Glamis. Y
hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta la próxima semana y que sean muy, muy felices. Muy bien, gracias. Buenas noches.